Shalom, shalom, queridos hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo un estudio sobre Hechos capítulo 12. Espero que todos estén bien, que todos estén sanos, que estén siendo bendecidos y que estén entendiendo cada uno de los estudios que estamos compartiendo. Y queridos hermanos, espero que estén siendo de bendición estos estudios para que tú entiendas qué es lo que dice tu escritura. Y el día de hoy vamos a estar mirando Hechos capítulo 12 y vamos a estar mirando un tema que es la persecución a la iglesia y el arma que se le dio a la iglesia. ¿Sí? Vamos a estar leyendo Hechos 12 del 1 al 3 y vamos a ponernos en las manos del eterno Dios de Israel, Yahweh Sebaot. Vamos a empezar. Hechos 12:1 dice: Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia, a la Kehilot, para maltratarlos. 2. E hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. 3. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo también arrestar a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Dios, grande, poderoso, bendito es tu nombre, Señor. Rey del universo, a ti, Señor, te damos gracias porque nos dejaste, Señor, tu Torá, tu palabra, bendito Rey. Nos dejaste tu palabra, Señor, como instrucciones de vida, bendito Rey, para que la obedezcamos, Señor. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, bendito Rey. Te pedimos en esta hora, Señor eterno, ya que hemos hallado gracia, Señor, y nos has llamado, Señor, de entre las naciones, de entre las multitudes, Señor. Y escogiste a tu pueblo, Señor Israel, Señor. Y nos has acercado a ti, bendito Rey, para escuchar y obedecer, Señor, tu preciosa voz. En esta hora, Señor, te pedimos que tú abras nuestros oídos, que quites, Señor, cualquier espíritu contrario, Señor, que esté, Señor, molestando, Señor, a mis hermanos, cualquier duda, Señor. Obra poderosamente, Señor, y fortalece, Señor, a cada uno, Señor, el día de hoy. Haz que tus ovejas, Señor, puedan escuchar tu preciosa voz, bendito Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú escogiste, Señor, a tu pueblo Israel de entre todas las naciones, Señor. Y aunque fueron dispersados, Señor, entre todos los pueblos y naciones, Señor, tú, Señor, estás cumpliendo tu palabra, Señor, al hacerlo retornar. Por eso en esta hora te pedimos, Señor, que te glorifiques, Señor, por medio de tu palabra, entre todos aquellos, Señor, que tú, Señor, harás llegar tu palabra, Señor. Obra poderosamente, Padre Santo, en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías, te lo pedimos.
Amén y amén. Queridos hermanos, Hechos, el libro de los Hechos, si nos recordamos de Hechos 11, estaremos mirando que Hechos 11 habla completamente de Antioquía, de la predicación en Antioquía, que había resultado en un éxito, ¿sí? Ahora, antes de seguir adelante con esta explicación, vamos a entender primero quién era Jacobo, el hermano de Juan. Y en hebreo se dice Jacob y Juan en hebreo se dice Yohanan. Estos dos eran hermanos, ambos eran discípulos de Yeshua. Ellos reconocieron que Yeshua era el Mesías y sabían que él sería rey, pero no se imaginaban el proceso que tomaría para llegar a tomar el reino. En el fondo de sus corazones ellos querían llegar a ser personas importantes. Por ello, cuando Yeshua, el Cristo, se estaba despidiendo de sus discípulos, ellos le pidieron que les concediera los puestos de honor a la par de su trono. Lo que dice la Escritura es que pidieron que el Adón les compartiera el sufrimiento por el cual él iba a pasar, y esto no lo entendían aún ellos. Ellos querían tomar una posición cuando Yeshua el Mesías tomara el reino, pero no sabían lo que estaban pidiendo. Marcos capítulo 10, versículo del 32 al 45, dice de la siguiente manera. Dice, e iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Yeshua iba delante de ellos, y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo, y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Versículo 33. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales Coanín, a los principales sacerdotes, y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. 34. Y se burlaban de él, y le escupirán, le azotarán y le matarán, y 3 días después resucitará. 35. Y se le acercaron Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, diciéndole, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. 36. Y él les dijo, ¿qué quieren que haga por ustedes? 37. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a la derecha y el otro a la izquierda. 38. Pero Yeshua les dijo, no saben lo que piden. ¿Podéis beber la copa que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? 39. Y ellos le dijeron, podemos. Y Yeshua les dijo, la copa que yo bebo, beberéis, y seréis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. 40. Pero el que os sentéis
a mi derecha o a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. 41. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. 42. Y llamándolos junto a sí, Yahshua les dijo: sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. 43. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de ustedes, de vosotros, dice, que desee llegar a ser grande, será vuestro servidor. 44. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero, será siervo de todos. 45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Queridos hermanos, este es Jacobo, el que habla el versículo 1 de Hechos 12, que fue muerto por Herodes. ¿Sí? Este es aquel que pidió que su hermano Juan estuviera ya sea a su derecha y él a su izquierda, o viceversa. Pero en aquel tiempo, cuando lo pidieron, queridos hermanos, no sabían qué es lo que estaban pidiendo, porque ellos sabían que Yahshua, el Mesías, reinaría sobre la nación, pero ellos pensaban que en ese tiempo, y ellos querían ocupar parte del reino, ¿sí? Por eso el Mesías les contestó: no saben lo que piden. Y les dijo: ¿pueden acaso beber la copa que yo bebo y ser bautizados en el Espíritu que soy bautizado? Y ellos respondieron: podemos. Por lo cual, Hechos 12 empieza a ser respondida su petición. 14 años después que hicieron su petición, es contestada. ¿Quiénes eran estos? Eran los discípulos, los apóstoles del Mesías. En aquel mismo tiempo, dice, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. El rey Herodes, esto era Herodes Agripa I, el nieto de Herodes, quien gobernó en los días del nacimiento de Yahshua, según Mateo 2, versículo del 1 al 16, y no lo vamos a leer. Herodes Agripa I también era el sobrino de Herodes Antipas, que tuvo parte en el juicio de Yahshua, y esto lo vamos a leer, está en Lucas 23, y del versículo 7 al 12, dice, Lucas 23 del 7 al 12, dice, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. 8. Herodes, viendo a Yahshua, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. 19. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió.
10. Y estaban los principales Coanín y los escribas acusándole con gran vehemencia. 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato. 12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Este es el Herodes Agripa, el Herodes Antipa, que tuvo que ver con el juicio del Mesías, Yeshua. Ahora, echó mano, dice, a algunos de la Kehilot, de la congregación, para maltratarles. Sin duda esto se hizo porque era políticamente popular. Para Herodes, agradó a muchos de sus conciudadanos, a quienes no les agradaba la nueva, o el nuevo entendimiento más bien, que había venido a ministrar Yeshua, y los nuevos creyentes que se les llamaba nazarenos. Ahora, muchas figuras políticas son dispuestos a perseguir a creyentes. Si los hará políticamente populares, esto es lo que estaba pensando Herodes Antipas, ¿sí? Y inició una persecución en Jerusalén, mientras en Samaria y en Antioquía, queridos hermanos, empezó a haber frutos. Muchos empezaron a creer, ¿sí? Ahora, Hechos 12:2. Hechos 12 y versículo 2 dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo, hermano de Juan, aquel que pidió sentarse ya fuera a su mano izquierda o a su mano derecha, y que su hermano Juan ocupara el otro lado, ¿sí? Y mató a Jacobo, hermano de Juan, a espada, dice. Esto fue el nuevo desarrollo en la historia de la Kehilot, de los 12, quienes seguían a Yeshua. Jacobo, uno de los apóstoles, fue uno de los primeros apóstoles en ser muerto a espada por Herodes Antipas. Antes de Hechos 12, la iglesia, la Kehilot, había tenido un periodo de éxito, experimentando una conversión en multitudes, una conversión que atrapaba a oyentes en emuná, ¿sí? Primero, había empezado a fortalecerse los creyentes con la persecución de Saulo de Tarso. Después, en Hechos 9, Saulo de Tarso se convierte, tiene un encuentro con el Adón, con el Señor, y empieza a predicar, a anunciar la restauración de Israel, ¿sí? Ahora, después de Pablo, queridos hermanos, en Hechos 10, Cornelio el centurión gentil, a la hora de la oración, a la hora del sacrificio, vino y estando orando, se le manifestó un ángel, ¿sí? Después
de Cornelio, queridos hermanos, los creyentes gentiles, los de la casa de Efraín, los que se habían gentilizado, que estaban en Antioquía, creen. Pero en Hechos 12 hay una oposición inspirada por Satanás. Otra vez, Satanás, que Dios lo reprenda, que Yahweh lo reprenda, levantó la cabeza para conspirar contra el eterno Yahweh Tsebaot. Ahora, recuerda, en Antioquía, a los primeros creyentes se les llamó nazarenos, Noshrin. Jacobo no fue el primer creyente, el primer mártir en morir, en fidelidad a su emuná, a Yeshua. Esteban, uno de los diáconos, recuerda en Hechos 7, versículos 58 al 60, fue apedreado, lapidado, ¿sí? Y, queridos hermanos, se desató una gran persecución, donde hombres, mujeres y niños eran arrastrados en las calles. Muchas veces las personas dicen, ay, no me ha hablado fulanito. No me ha saludado fulanito. No me saludó fulanito. Y muchas veces se da esto en las iglesias seculares. Y digo seculares porque muchas veces les interesan más las fiestas que buscar y obedecer a Dios. Y, queridos hermanos, aunque no todos son así, eso es lo que se enseña con los hechos. Aquellos que verdaderamente estaban creyendo estaban siendo perseguidos, ya que se les había prohibido enseñar en el nombre de Yeshua. ¿Sí? Esa persecución está a las puertas en nuestros días. Jacobo era hermano de Juan, y ya explicamos que Juan, ¿sí? Este era uno de los que le pidió sentarse en el trono junto con él, ¿sí? Que uno de aquellos que le pidió tener autoridad, ¿sí? Junto con él, a su derecha o a la izquierda. Se podría haber pensado que Jacobo en particular estuviera bajo protección divina. Fue una de las especies, de las personas, de los apóstoles, y de las personas más cercanas a Yeshua, con frecuencia mencionado con su hermano Juan y con Pedro. Vamos a ir a Mateo 17, versículo 1. Mateo 17, 1. Dice, 6 días después, Yeshua tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. El capítulo 26 de Mateo, y versículo 37, dice de la siguiente manera: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, esto es a Juan y a Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. 38. Entonces Yeshua les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte,
Quedaos aquí y velad un poco. Marcos 5:37 también menciona estos dos. Marcos 9:2. Marcos 14:33 y Lucas 5:37. Estos dos eran conocidos porque andaban siempre con Yahshua el Mesías. Ahora, Yahshua no prometió ninguna protección especial para ningún creyente, ¿sí? No prometió que iban a ser librados de las enfermedades, de las persecuciones, de los azotes. Prometió libertad espiritual y conocer la verdad para ser completamente y verdaderamente libres. Ahora, para los creyentes más cercanos, les advirtió que estuvieran preparados para la persecución. ¿Dónde dice esto? Mateo 10, versículo del 16 al 18. Mateo 10 del 16 al 18. Vamos a leer los primeros 4 versículos del 16 al 19 y dice: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. 18. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado qué habéis de hablar. Queridos hermanos, Jacobo murió 14 años después del Mesías Yahshua y 2 años después de la predicación de Hechos 11 en Antioquía, ¿sí? En Marcos 10:35 al 40 dice: Juan y su hermano Jacobo vinieron a Yahshua y pidieron ser sus 2 ayudantes mayores. Yahshua les contestó: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos pidieron sin saber lo que estaban pidiendo. Hoy en día, muchos alrededor del mundo pretendemos servir, pero pocos están dispuestos a pagar el precio. Queridos hermanos, todo aquel que verdaderamente cree tiene la misma tarea, ¿sí? ¿Cuál es la misma tarea? Como ya dijimos, los primeros creyentes fueron los apóstoles, los que creyeron y reconocieron al Mesías, Yahshua. Pero, queridos hermanos, estos pidieron ocupar autoridad como de un rey, como de una corte, ¿sí? Como de una corte en un rey. Ahora, con la espada normalmente, esto significa que Jacobo fue decapitado, ¿sí? Eusebio, el historiador, relata una historia de Clemente de Alejandría, quien dijo que el soldado
guardando a Jacobo ante el juez, fue tan conmovido por su testimonio que se declaró un nazareo, ¿sí? Un nazareno, perdón. También fue ejecutado, ¿sí? Por Yeshua al lado de Jacobo. Esto es el libro de Eusebio, que se llama Historia de la Kehilot, de la iglesia, de la congregación. En el tomo 2, hoja 9 y tomo 2 y hoja 3. Esto está en ese libro de Eusebio, el historiador Eusebio, que también era un judío. Ahora, significativamente no hubo intento de reemplazar a Jacobo, como hubo con Judas en Hechos 1. Esto fue porque Jacobo murió como fiel mártir, creyendo, manteniendo su emuná intacta. Pero Judas se rebeló, entregando al Mesías su apostasía por traicionar al Mesías, Yeshua, y no era contado ya entre los 12 apóstoles, y era necesario que alguien más, que otro, tomara su oficio, su lugar. La liberación de Pedro en la cárcel, queridos hermanos. Hechos 12, versículo 3 y 4, Herodes encarcela a Pedro. Ahora, Herodes encarcela a Pedro. Pero antes de ese encarcelamiento quiero mencionarte algo. Muchas veces, y más bien, las personas, hasta el día de hoy, creen que el creer en Dios es: se acabaron mis problemas, se acabaron mis necesidades y mis angustias. Y por una parte es verdad, ¿sí? Porque todo aquel que cree y dobla sus rodillas ante el Eterno, queridos hermanos, este es fortalecido y todas sus peticiones, o la mayoría, son contestadas cuando hay oración de un corazón puro. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se es obediente a la Torá, ¿sí? Si tú estás orando, Señor, mira que esto y aquello, la petición que tú tengas, y te pasas 1 año, 2 años, 3 años, y no te contesta Dios. Pero eso sí, vas en tu carro o tienes tus audífonos y pura música del mundo. Pura música del mundo. No escuchas nada que tenga que ver con Dios. Queridos hermanos, Dios no contesta oraciones si tu corazón no está contrito y humillado. ¿Qué es lo que significa esto? Si en ti no hay una verdadera necesidad, si en ti no has reconocido a Yeshua, a Yahweh, como tu único salvavidas, como tu único ayudador, querido hermano, no tendrás una oración con entrega. Y vamos a seguir adelante. Volviendo a la historia de Hechos, en Hechos 12, del versículo 4 y 5 dice: y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel,
entregándolo a cuatro guardias de soldados para que lo guardaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la fiesta de panes sin levadura. ¿Sí? O sea, ya había pasado, la muerte de Jacob pasó durante la fiesta de panes sin levadura. Viendo que esto le había agradado al pueblo, Herodes apresó a Pedro, lo metió en la cárcel y, queridos hermanos, esperaba que terminara la fiesta de los panes sin levadura, que por cierto, en esta ocasión se termina el 4 de abril, ¿sí? Ahora, Herodes esperaba a que se terminara esta fiesta. El versículo 5 dice, así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero la Quejilot hacía oración fervientemente a Dios por él. ¿Por quién? ¿Quién es él? Por Pedro. Pedro permaneció varios días en prisión para evitar que huyera de nuevo. ¿Por qué? Porque recuerda que Pedro ya había estado anteriormente en la prisión, en la cárcel, ¿sí? En Hechos 5, del 17 al 26, no solo lo encarcelaron en la celda, sino que lo encadenaron y pusieron, en Hechos 5, pusieron 2 soldados a su lado todo el tiempo. En Hechos 12, 6, pusieron 4 guardias de soldados. Cada guardia de soldados era de 4 personas, ¿sí? Para custodiar a Pedro, ¿sí? 4 por 4, 16 soldados para cuidar a un solo hombre. ¿Por qué? En este caso diremos que Pedro estaba custodiado más que un preso que es llevado a una prisión de máxima seguridad. ¿Por qué? Porque tenía la primer guardia, 2 soldados lo tenían con cadenas de sus manos y estaban encadenados las cadenas a ellos mismos, a los soldados, y 2 soldados más tenían las cadenas de sus pies y de su cintura, ¿sí? Ahora, fíjate qué es lo que dice Hechos 12:6. Dice, y esa noche cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Seguramente Pedro esperaba su muerte porque iba a ser decapitado también. Luego de lo que le habían hecho a Jacobo, pero el Adón tenía otros planes. Él mandó un ángel para liberar a Pedro. Hechos 12:7 dice, y he aquí, se le apareció un ángel del Adón, del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado, y lo despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas cayeron de sus manos. En el mundo natural, queridos hermanos, Herodes era quien tenía el poder terrenal. Pero Dios, Yahweh, que está en todo lugar, ¿sí?, tiene el poder y autoridad espiritual en el cielo y en la tierra, ¿sí? Ahora, no hay cadenas para alguien que es obediente a la Torah y
se mantiene en unidad con el Adón, ¿sí? No hay cadenas que lo detengan, ni armas que limiten el cumplimiento de la voluntad de Dios. El Señor había permitido, el Adón había permitido que Jacobo muriera por su fe, incluso Esteban, ¿sí? El diácono. Pero Pedro todavía tenía una tarea que desarrollar. El Adón, el Señor, lo levantó, lo vistió, lo envolvió en su manto de oración. Ahí dice que se cubrió con un manto. Y ahorita vamos a leer el pasaje. Y él, queridos hermanos, fue preparado para lo que debía de hacer. Todas las puertas se abrieron en el camino. Hechos 12, del versículo 8 al 10, dice: y el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo el ángel: envuélvete en tu manto de oración, y sígueme. Y saliendo lo seguía, y no sabía lo que hacía. El ángel era de verdad. No sabía él, sino que creía que era una visión. El versículo 10 dice: cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Queridos hermanos, a veces tenemos todos, no nada más los apóstoles, ni los primeros creyentes, todos tenemos que pasar por pruebas para darnos cuenta que tenemos un propósito, una tarea que llevar a cabo. Y esto es más allá de tus planes. Curiosamente, Pedro estaba profundamente dormido, ¿sí? Él estaba confiando en el Salmo 4:8, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Yahweh, me haces vivir confiado. Queridos hermanos, Pedro no se dirigió, estando en la calle, no se dirigió de inmediato a su propia casa, sino que fue al lugar donde sabía que los creyentes estarían reunidos, a la casa de María, la madre, o la Miriam, la mujer que se le dio el aviso que ella daría luz a Yeshua, ¿sí? Después de la muerte de Yeshua, Miriam abrió las puertas de su casa para disponerla, para que se congregaran en ese lugar para hacer oración todo el tiempo, ¿sí? Pedro sabía dónde ir porque esto se hizo antes de que empezara la persecución. Todos sabían a dónde ir, ¿sí? Hechos 12:12 dice: al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Este creyente Juan, también llamado Marcos, volverá a aparecer en Hechos 12:25 y será mencionado en las cartas de Pablo,
pues fue colaborador de Pablo y acompañante de Pablo en algunos de sus viajes misioneros, como segunda de Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 1, y Filipenses, capítulo 1 y versículo 24. Parece ser que él era primo de Bernabé, ¿sí? Esto lo dice Colosenses 4:10. Ahora, todos aquellos que estaban creyendo, manteniendo su emuná y estaban en oración, queridos hermanos, estaban reunidos en la casa de María, ¿sí? Muchos creyentes estaban orando, estaban reunidos para orar e interceder por Pedro. Lo que no sospechaban es que su oración sería completamente contestada inmediatamente, ¿sí? Ahora, vamos a leer Hechos 12, versículo del 13 al 17. Dice, y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. 14. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. 15. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían, es su ángel. 16. Mas Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. 17. Y haciéndoles señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y les dijo, informad de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Queridos hermanos, las oraciones fueron contestadas. Todo aquel que es llamado por el Señor, por el Adón, Yahshua HaMashiach, debe de mantenerse en oración, ya que si no está en oración, está separado del Mesías. Está separado del Mesías. Aún aquellos que estaban en oración, queridos hermanos, en Hechos 17, del 13 al 17, dudaron, no le creyeron a la sirvienta, a la que servía, ¿sí? Sino que le dijeron que estaba loca. Después dijeron que era su ángel. Porque todo aquel que cree, según Hebreos capítulo 1, tiene ángeles para ministrarlo, ¿sí? Para cuidarlo, para librarlo, si es que se mantiene en el Mesías, ¿sí? Pero si todavía se escucha sus cumbias o sus música del mundo, querido hermano, solamente continúa burlándose del Mesías. Ahora, Rode, la que estaba sirviendo, tenía emuná y creyó, y aunque ella estaba dispuesta a obedecer su emoción, queridos hermanos, la llevó a compartir la noticia con los que estaban en oración, y estos la tacharon de loca, ¿sí? ¿Cuál es tu oración? ¿Por quién estás orando? ¿Sabes que a ti y a mí se te dio una tarea, a ti y a mí? A mí se me dio la tarea de orar por ti
y por todos los que van a creer. Pero a ti, que compartes los estudios, aparte de orar por tus hijos y por mí, también debes de orar por aquellos que están escuchando los audios, los videos, para que tanto yo como tú y aquellos que están escuchando vengan a formar parte de la unidad en el Mesías, de la unidad que se habló durante la oración en Juan capítulo 17. En esa unidad, queridos hermanos, que el Mesías llama a todo aquel que verdaderamente le cree, ¿sí? Aquel que verdaderamente le cree, aquel que verdaderamente quiere buscar al eterno Dios de Israel, ¿sí? Ahora, ¿cuál fue la sorpresa para muchos? Después de estar orando por Pedro, la oración de toda la Quejilot, la congregación, fue contestada. Y cuando escucharon que Pedro estaba a la puerta, cuando lo escucharon por boca de Rode, la que servía, no le creyeron. Pero con la insistencia de ella, queridos hermanos, después de tanta insistencia, escucharon la voz de Pedro, ¿sí? Por aquel que habían estado orando para que Dios lo libertara. Muchas veces nosotros, y hay multitudes alrededor del mundo que decimos, yo soy hijo de Dios, yo creo en Dios, pero en vez de buscar agradar a Dios y obedecer a Dios, mejor las fiestas, todas las fiestas del mundo, esas las obedecemos. Pero lo que dice Dios, queridos hermanos, no lo hacemos. Y si alguien nos dice que lo tenemos que hacer, dudamos. ¿Por qué? Porque nadie lo hace. Simple y sencillo como eso. Nadie lo hace. Y si llega un loco como Rode a decirnos, esto es lo que tienes que hacer para agradar a Dios y para que tú y tu familia puedan ser bendecidos, queridos hermanos, nos dicen que estamos locos, ¿sí? Hay personas que no creen, que se tienen que apartar de todas sus costumbres. Ahora, Hechos 12:5. Su oración dice que fue con entrega, ¿sí? Con un corazón contrito y humillado, clamando por uno de sus líderes, ¿sí? Su fe no fue una oración nomás, Señor, mira que mi hijo está enfermo, o mi hijo está en la cárcel, cambia su vida, Señor. No, no fue así su oración. Fue una oración de un corazón contrito y humillado. Fue una oración de entrega total. Fue una oración de unidad en Dios. Queridos hermanos, Efesios, vamos a leerlo, Efesios 6:18. Efesios 6:18. Dios nos dio una tarea, a ti que dices que crees en Dios y a mí que digo creer en Dios. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, en el Ruach,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. 20. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Efesios lo escribió Pablo estando en Roma, en prisión, aunque estaba en una casa de renta, queridos hermanos, estaba encadenado, pero ni aun las cadenas le prohibieron que hablara del Evangelio, ¿sí? Después hizo saber, Pedro mandó decir a el hermano de Yeshua, a Jacobo, y a los demás hermanos, dice, Jacobo, a quien Pedro le dijo a los demás que reportaran. No fue al Jacobo que acababa de ser martirizado y muerto a espada, decapitado. Y este es el Jacobo, hermano de Yeshua, quien era una persona importante en la iglesia en Jerusalén, en la Quejilot de Jerusalén, ¿sí? Yeshua, el Cristo, queridos hermanos, tenía hermanos, ¿sí? La Biblia los menciona y ya en otro tema lo estaremos mirando. Tuvo hermanos y hermanas. Ahora, dice, y salió y se fue a otro lugar, excepto por una mención breve en Hechos 15. Esto es lo último que Lucas dice de Pedro. Sabemos que Pedro después vio a Pablo en Antioquía, según Gálatas 2, 11 al 14, y lo vamos a leer. Gálatas capítulo 2. Gálatas 2, versículos del 11 al 14, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahora, en esta ocasión, después del encarcelamiento de Pedro por Herodes, después de haber sido salvado de la decapitación y estando aún Pablo en Antioquía, queridos hermanos, Pedro lo que hacía antes de que llegaran aquellos que fueron mandados por Jacobo, que eran aquellos que alegaban que primeramente se tenían que circuncidar y después tomarse como creyentes, Pedro comía en la mesa de los nuevos creyentes. Hemos dicho y hemos explicado que estos eran los creyentes que habían sido dispersados, que habían sido llevados cautivos por el imperio asirio en el año 722 y que durante la persecución se les había anunciado la salvación en la ciudad de Antioquía,
que era una ciudad completamente pagana, entregada a la adoración de Astarte y Astoret. Y queridos hermanos, en estos días, Pedro vino y entró a las casas de estos nuevos creyentes de la casa de Efraín y comía con ellos, ¿sí? Hacía todo lo que habían llegado al acuerdo en Hechos 15. Pero, y aunque lo vamos a mirar más adelante, pero mirando que llegaron los líderes de la circuncisión, los que alegaban que primero tenían que circuncidarse para después poder obedecer la Torah y bautizarse, queridos hermanos, este Pedro se apartó con aquellos que llegaron y dejó a los gentiles, ¿sí? Por eso dice que enseñaba a judaizar, porque enseñaban que primero era la circuncisión y después el creer, el tener emuná, el tener fe y obedecer, ¿sí? Todo aquel que solamente cree, queridos hermanos, eso, sin importancia. Todos creen, pero pocos obedecen, ¿sí? Dice Santiago en el capítulo 1 que aún los demonios creen y cuando oyen la voz de Yahshua, el Cristo, el nombre de Yahshua, el Cristo, tiemblan. ¿Por qué? Porque saben el castigo que les espera. Pero muchos hoy en día prefieren obedecer sus costumbres, sus religiones y se alejan incluso de la palabra del Eterno. Ni aún la leen, ni aún pasan oraciones, no hacen oraciones. Queridos hermanos, la pregunta del millón, ¿tú estás orando? ¿Estás orando por tus hijos? ¿Estás orando por ti mismo? ¿Estás orando por tus amistades? ¿Por tus padres? ¿Por tus hermanos? ¿Por mí aún? ¿Estás orando? Si no lo estás haciendo, Dios, cuando habla por medio de su palabra, es para delegar tareas a todos y cada uno de nosotros. Hechos 12, 18 y 19. La ejecución de los soldados, quienes guardaron a Pedro. ¿Sabías que el Imperio Romano tenía una ley que si tú eras un soldado y te ponían a cuidar a un prisionero y ese prisionero se te escapaba, sobre ti caía la pena de muerte? Mira, luego que fue de día, hubo no poco alboroto, dice, entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. ¿Dónde dice esto? Hechos 12, 18, 19. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó allí. Hubo no poco alboroto, dice. Esto es uno de los grandes eufemismos de la Biblia. Porque hubo un gran alboroto, porque aunque Pedro fue puesto en custodia de máxima seguridad, porque ya se les había escapado una vez, se les volvió a escapar, aún estando encadenado de manos, pies y completamente guardado por 16 soldados romanos, los cuales fueron llevados a la muerte,
¿sí? Después de haber sido muertos los soldados que guardaban a Pedro, queridos hermanos, Herodes descendió de Judea a Cesarea y dice el texto que se quedó allí, ¿sí? Después de interrogar a los guardas, dice, ordenó llevarlos a la muerte. La ejecución de los guardas fue su itinerario en aquel día. Fue una de las cosas que hizo, ya que si el prisionero de un guardia se escapa, el guardia que le fue dado el cuidar al prisionero, recae sobre él la pena de muerte. Dios juzga a un blasfemo, a Herodes. Mira lo que dice Hechos 12, versículo 20 y 21. Dice, Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y se presentó ante ellos, ¿sí? Se sentó en el tribunal, en el Coliseo. Hechos 12, 22, 21. Dice, Herodes recibe la alabanza exagerada de la gente de Tiro y de Sidón y recibe el juicio de Dios, a quien rehusó glorificar, ¿sí? ¿Sabías que así como Herodes fue puesto para ejemplo de lo que viene para aquellos que no están y no estamos dispuestos a darle la gloria y la honra al Eterno? ¿Sí? ¿Cuál es tu posición? ¿Será que tú te estás fortaleciendo en el Señor? ¿Será que verdaderamente estás dándole gloria y honra al Eterno? Muchas veces nos preguntamos, ¿pero yo creo en Dios? Sí. Tú posiblemente sabes qué es glorificar a alguien, qué es lo que es honrar a alguien. Y por ejemplo, aquel que honra a su padre y a su madre, no desobedeciéndole y supliéndole, ya cuando son mayores, para sus necesidades, estos honran a sus padres en obediencia y supliéndoles para sus necesidades. Ahora, Herodes comenzó a actuar como un tirano, pero a ojos del pueblo comenzaron a verlos como un héroe, y aún más. Hechos 12:22 dice, y la gente gritaba, voz de un Dios y no de hombre es esta. El pueblo que había venido de Tiro y de Sidón gritaba, empezó a ver a Herodes como un dios, lo estaban adulando, querían alimentar su ego. Es como aquel que nunca ha trabajado y de repente encuentra un trabajo y todos le dicen felicidades, felicidades. Y aquel que nunca ha trabajado dice, me están apoyando. Y a los 2, 3 días deja el trabajo. ¿Sí? Así estaba haciendo Herodes. Aunque él era rey, queridos hermanos, tenía un ego
y la gente lo sabía, ¿sí? Y lo empezaron a adular. Ahora, el pueblo lo empezó a adular y a comparar con Yahweh Tsebaot, a tal punto que comenzaron a aclamarlo como a Dios. En lugar de callar la blasfemia, el rey recibió la adulación como si la mereciera, como si verdaderamente fuera Dios. Pero Dios no permitió que las cosas se quedaran así. Mira qué es lo que pasó. Hechos 12, versículo 23. Dice, al instante un ángel del Adón, del Señor, lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido por gusanos. Herodes murió de una muerte horrenda. No solo fue un castigo para él, sino una tremenda lección para todo el pueblo, hasta el día de hoy. El historiador Josefo narró esta historia de la siguiente manera. En aquel festival se reunió un gran número de personas, principales de muy alta dignidad en la provincia. Al segundo día se puso una capa hecha enteramente de plata y de una contextura de verdad maravillosa, y por la mañana temprano entró en el teatro. En el momento en que la plata de su prenda de vestir, que era iluminada por los nuevos reflejos de los rayos del sol, por lo que brillaba de manera sorprendente y era tan resplandeciente como para generar temor en quienes la miraran directamente. En ese momento, sus aduladores gritaron por todos lados, aunque no para su bien, que era un Dios, y añadió, sé misericordioso con nosotros, porque aunque hasta hoy ha sido reverenciado como un hombre, sin embargo de ahora te reconocemos como aún superior a la naturaleza mortal, en otras palabras, como a un Dios. Después de esto, el rey nada hizo para reprenderlos, ni para rechazar sus halagos impuros, impíos. Pero al levantar la vista, vio sobre su cabeza un búho en una cuerda y comprendió de inmediato que esta ave era portadora de malas noticias, como una vez había sido para él mensajero de buenas noticias, y se sumió en la más profunda tristeza. Además sintió un dolor intenso en su vientre que fue haciéndose más y más fuerte, por lo que miró a sus compatriotas y les dijo, yo, a quien han llamado un Dios, se me ha ordenado abandonar esta vida, pero la providencia reprueba las palabras mentirosas que me dijeron hace un momento sobre que era inmortal. Y ahora mi muerte se aproxima. Esto lo dice el libro de Josefo, Antigüedades, capítulo 18, tomo 8 y texto 2, página 300, del 343 al 361. Según Josefo, Herodes murió 5 días después. Hechos 12 relata que Herodes fue comido por los gusanos. La palabra, queridos hermanos, se multiplica, se extiende. En medio de todo esto, los nazarenos, porque hasta Hechos 12, no son reconocidos los cristianos. Ya explicamos, la palabra cristiano viene del griego nosri, que significa nazarenos. Los cristianos ganaban terreno, ¿sí?
los nazarenos, los creyentes en el Mesías, lejos de apartarlos de la fe, más bien se multiplicaban. En Hechos 12, versículo 24, dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, mientras que Pedro se había refugiado en Antioquía. Saulo y Bernabé fueron a Jerusalén. Cuando terminaron su misión ahí, se dispusieron ir a otras ciudades e invitaron al sobrino de Bernabé para que les acompañara. Hechos 12:25 dice, y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Queridos hermanos, todo lo que el Mesías enseñó se estaba llevando a cabo. Todo completamente, ya que la palabra del Eterno es el mismo Yahshua, el Mesías, el cual se manifestó en carne. Esa palabra que se le dio a Moisés en 2 tablas de piedra en el monte Sinaí, queridos hermanos, es el Mesías Yahshua, ¿sí? Esto lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, ¿sí? Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, dice. Por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo hecho fue hecho. En él estaba la vida. Queridos hermanos, y este verbo, según el capítulo 1 de Juan, en el versículo 14, este verbo fue hecho carne y mostró la gloria de Dios en la tierra. ¿Cómo? Con grandes milagros y sanidades y prodigios y liberación de espíritus malignos, espíritus que oprimían a las personas. Y, queridos hermanos, aún se siguen haciendo estas liberaciones para aquellos que aún tienen opresión del enemigo, que tienen migraña, que tienen dudas, miedos, enfermedades. Dios aún sana. Solamente busca a alguien que tenga fe, a alguien que le crea, ¿sí? Aunque en este capítulo de Hechos 12 miramos que Dios en su soberanía pudo haber librado a Santiago de la muerte, de la decapitación. No lo hizo porque era tiempo de que Santiago, Jacobo, se presentara como el primero de los 12 que fue decapitado, ¿sí? Pedro no terminaba su tarea y por esto no fue llevado ante la presencia de Dios. Muchas veces se ora por las personas, algunas sanan, otras no. Esto no es porque haga falta fe, pero muchas veces las personas, cuando son sanadas, dejan de orar. Dejan de buscar a Dios y se alejan de Dios. Cuando a ti no te hace falta nada, querido hermano, querida hermana,
no buscas a Dios, no lees tu Biblia, haces lo que no debes de hacer. Juan, vamos a buscar Juan. Ok. Juan 14, versículo 1 al 6. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Escucha. Voy pues a preparar lugar para vosotros. 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 4. A ver, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Hasta ahí vamos a leer. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dios en 2 de Corintios, capítulo 6, y versículo 14, dice, del 14 al 16, y vamos a leer el 16, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál es la morada que Dios está preparando? Eres tú, querido hermano. Eres tú. Dios está formando una fe, una emuná, para que creas y le obedezcas, para que cuando tú verdaderamente estés lleno de Dios, Él pueda venir y hacer lo que dice el versículo 3 de Juan 14. Dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Qué dice? Y si me fuere y os preparare lugar, o sea, aquel que le prepare el lugar, Dios, Él mismo vendrá y lo tomará, para que no pase durante la tribulación en este mundo, la tribulación, la ira de Dios que viene para todo el mundo. Aunque sí pasará la tribulación. Juan 15, queridos amigos, hermanos, en el versículo 5 dice: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. La iglesia de Jerusalén entendió esto y estaba en oración, intercediendo por uno de sus líderes. Estaba creyéndole al Mesías, a Yeshua, el Cristo. ¿Y tú qué es lo que toma tu tiempo? Dios te presta la vida todos los días, para que tú lo busques, para que lo conozcas, para que pases tiempo en oración, intercediendo por tus familiares, por tus hijos, por tus hermanos, por tus padres, por tus amistades, por los hermanos que se están escuchando la voz del Eterno.
Pero, ¿qué es lo que te toma tu tiempo? ¿La televisión? ¿Facebook? ¿Qué es lo que estás haciendo? Para aquellos que comparten los estudios, queridos hermanos, deben de orar por aquellos a quienes les hacen llegar los estudios. Si solamente nos ponemos a pucharle ahí todo con el puro dedo y nunca nos acordamos de aquellos que están siendo ministrados por la palabra del Eterno, aunque Dios tocará a algunos, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu emuná, tu obediencia, la unidad que tú debes de tener con Dios? ¿Dónde está? Nosotros debemos de ser edificados como un Mishkan, como un templo, ¿sí? Para que Dios pueda habitar en nosotros y podamos mirar la gloria del Eterno. Si tú solamente dices, sí, pero yo creo en Dios y está bien. Los demonios también dicen que creen, ¿sí? Incluso llegan a las congregaciones donde hay multitudes de religiosos y, queridos hermanos, son molestados, incluso hay hasta posesiones demoníacas en aquellos que son solamente religiosos. Dios mandó a Yeshua, el Mesías, el Cristo, para dar libertad. Cuando se conozca la verdad, ¿qué es lo que debes de hacer? Creer, pero también mantenerte en oración. Si no lo estás haciendo, Dios el día de hoy nos dio una tarea, empezar a orar si verdaderamente queremos que nuestra morada sea preparada para que el Mesías pueda venir y tomarnos a nosotros y llevarnos a Él mismo, ¿sí? Así como lo dice Juan 14. Pero si tú y yo no estamos teniendo esa unidad que dice Juan 15 y versículo 5, querido hermano, nada pasará, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que le adoren. No busca religiosos, no busca formar un club social, busca verdaderos portadores de emuná que crean y obedezcan. Eso es lo que es la fe, la emuná, ¿sí? Queridos hermanos, vamos a estar orando para ser despedidos y hubo una hermana de Cancún que nos pidió oración por César, por el hermano César. Ayer pedimos oración. Nos escribió diciéndonos que ya está mejor. Esperemos que Dios esté obrando en este varón y que sea completamente su salud restablecida. Y pues si Dios intervino, queridos hermanos, gloria a Dios, que Él sea glorificado y toda la gloria y la honra sea para Él. Y vamos a estar orando, queridos hermanos. Eterno Rey, grande y poderoso, Rey del universo, dador de tu Torá, de tu palabra, Señor.
Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por la dirección que tú nos das el día de hoy, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, siembres tu palabra en cada corazón, en cada mente, Señor. Que quites, Señor, todo espíritu, Señor, de pereza, Señor, para doblar rodillas, Señor, para interceder, Señor, aún por nuestros hijos, Señor. Muchas veces, Señor, nuestros hijos, Señor, los hijos de nuestros hermanos, Señor, de nuestros familiares, de nuestras amistades, Señor, se encuentran, Señor, en ataduras que el enemigo ha puesto, Señor. Y nosotros, Señor, no estamos mostrando nuestra fe, Señor, al confiar en ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a verdaderamente tener y mantener esa emuná, Señor, para que creamos y confiemos, Señor, en lo que tú vas a hacer, bendito Rey. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, Señor, para que miremos, Señor, la manifestación tuya, Señor. Tu manifestación en poder y gloria, Señor, cuando contestas, cuando suples, Señor, cuando nos levantamos al otro día, Señor, cuando nos suples, Señor, cuando nos das un techo, Señor. Gracias, bendito Rey, porque tú, Señor, aunque cerremos nuestros ojos, Señor, tú estás ahí, Señor, teniendo cuidado de cada uno de mis hermanos, Señor. Y llamas, Señor, a multitudes, Señor, y fortaleces, Señor, a los que escuchan tu voz, Señor, y los preparas, apartándolos, Señor, de la ira que viene, bendito Rey. Obra poderosamente, Señor, fortaleciendo sus almas de mis hermanos, Señor, sus espíritus, Señor. Fortaléceles en obediencia, en oración, Señor. Ayúdanos a pasar tiempo, Señor, en tu presencia, Señor, orando, Señor, conociéndote, bendito Rey. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Hermanos, espero que haya más de un obediente, más de una oveja, que Dios esté hablando el día de hoy a más de uno, para que podamos entender que no es la persona que está hablando, el que está diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No, Dios nos dejó su Torah que significa instrucciones de vida. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos por Dios, ¿sí? Ya que Él nos hizo a cada uno de nosotros, nos da la oportunidad, como lo dice Juan capítulo 1, nos da la oportunidad de ser llamados, hechos hijos de Dios, si lo recibimos como Mesías. ¿Sí? Espero que hayan entendido este estudio y, queridos hermanos, les pido en el amor de Yeshua que se fortalezcan, ya que esto está próximamente a empezar a pasar, ¿sí? Cuando aparezca el antimesías, todas estas cosas volverán a pasar. Aunque en el año 325 paró la persecución a los nazarenos o los del camino, como eran conocidos, también mesiánicos, porque creían en el Mesías. Y a partir del concilio de Nicea, Constantino fundó la iglesia tradicional, y a todos aquellos bajo el imperio romano
se les empezó a conocer como cristianos hasta en esta fecha, no antes, ¿sí? Pero esto ya lo hemos explicado en otros estudios, así que mejor nos vamos a despedir porque si no, nos amanecemos acá. Vamos a despedirnos con la bendición de número 6, la bendición arónica. Dice: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Shalom, queridos hermanos, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento inunde tu corazón para que cuando estés con tu familia, en tu trabajo, en pruebas, tú puedas mantener esa paz, ¿sí? Porque esa paz, queridos hermanos, es la que tenían todos aquellos creyentes durante más de 3 siglos de persecución. 3 siglos de persecución, imagínate, 300 años de persecución. Hay libros que relatan cómo fue esa persecución y no es para meterte miedo, pero incluso se relata las torturas, las cosas que aquellos que verdaderamente mantenían su fe, su emuná, eran torturados, eran despedazados, cómo eran tratados todos aquellos, manteniendo su paz, su shalom, ¿sí? Así que esa shalom te acompaña a ti para que aunque tú te encuentres en pruebas, en enfermedades, tú puedas mantener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y, queridos hermanos, el día de mañana es viernes, estaremos dando un estudio a las 4 de la tarde de Hechos 13. Empezaremos el relato de los viajes misioneros de Shaul, conocido como Pablo, y Bernabé, ¿sí? Esto lo estaremos empezando a estudiar el día de mañana a las 4 de la tarde. Shalom, que tengas buenas noches y recuerda a orar, querido hermano. Dios te bendiga. Shalom.